instituto. Vamos a continuar las clases, ahora estaremos completamente en línea, así es de que le animo por favor a que no tome las clases a la ligera, sino que se esfuerce y pueda usted ser edificado a través de las clases de este instituto bíblico. Así es de que vamos a continuar. Estamos en la clase del Antiguo Testamento, una sinopsis, una introducción. Sencillamente estamos viendo los datos más importantes de todo lo que conlleva el Antiguo Testamento y estamos viendo algunas particularidades. Vamos por favor a las Biblias, vamos a ir a dos pasajes. El primero de ellos, donde vamos a estar meditando en su mayoría, es el libro de las Lamentaciones, pero a la par de ello, por favor, ayúdenme a buscar en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 35, por favor. Segundo de Crónicas, capítulo número 35, versículo número 25. Dice la palabra de Dios. Voy a leer en el libro de las Lamentaciones, el capítulo 1. No todo, el capítulo 1, algunos versículos. Y después voy a leer el segundo libro de las Crónicas. Segundo libro, no es segunda a Crónicas, es segundo, porque es un libro, estamos hablando en masculino. Pero vean por favor lo que dice Lamentaciones, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Ahora, en este pasaje, de hecho, todo el libro tiene que ver, no está hablando a una mujer, sino está hablando en una manera tipológica a lo que es la ciudad de Jerusalén. Y por eso es que dice como viuda, como la señora de provincias. Y está hablando de la ciudad de Jerusalén. Una manera muy elocuente para describir la ciudad de Jerusalén y todo el dolor que había en ella. Versículo 2. Amargamente llora en la noche. Sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron y se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallaron pasto. Anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase. Se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Yo creo que hasta ahí la lectura. Y tengan ahí por favor, aparte en segundo libro de Crónicas 35. Pero vamos a orar primero, por favor. Vamos a orar. Todos ahí, ojos cerrados, cabeza inclinada, ahora hablemos con Dios. Bendito Padre Celestial, en esta hora en la cual, Señor, una vez más nos reunimos con el propósito de aprender más de ti. Y en este estudio, Señor, en esta sinopsis de este Antiguo Testamento, te ruego, Señor, que seas tú el maestro. En lo personal, Señor, yo no quiero ser un estorbo a tu palabra. Tú sabes mis debilidades, Señor, y sabes mi incapacidad, pero Padre Celestial, tú eres grande y poderoso y eres fiel. Y a pesar de mí, Señor, yo te ruego que tú uses esta clase y sea de bendición para los jóvenes, hermanos, hermanas que han de escucharla, Señor. Bendícela, te lo ruego, y quítame de en medio en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, dice la introducción antes de ir al segundo libro de Crónicas. El libro de las Lamentaciones es un registro vívido de las condiciones de las personas
que vivieron en los tiempos de la deportación de Babilonia. Es decir, que históricamente este libro se ubica aproximadamente en el año 586, ya que en el 586 fue cuando la ciudad de Jerusalén fue conquistada por el pueblo de los babilónicos. Y encontramos ustedes y yo, y vamos a ver las condiciones de una persona que estuvo en ese tiempo. Y según la tradición está el escritor, que es Jeremías. Lo voy a demostrar con un pasaje en el segundo libro de las Crónicas, por favor. Capítulo número 35, voy a leer por favor el versículo número 25, donde la escritura dice lo siguiente: y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Es una manera en la cual está diciendo que el escritor o quien escribió las lamentaciones es Jeremías. Jeremías, según la tradición, está sentado en uno de los montes afuera de la ciudad de Jerusalén. Algunos estudiosos piensan que está en el Monte de los Olivos, él observando la condición de la ciudad de Jerusalén, y Jeremías está sencillamente abatido. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Algunas veces lo toman de una manera despectiva para referirse a Jeremías como una persona llorona, discúlpeme la expresión, pero chillona. Algunos escritores lo han puesto de esa manera. Pero en lo particular, yo creo que Jeremías era un hombre con un tremendo corazón y una tremenda carga por el pueblo que Dios, en donde Dios le había permitido nacer, es decir, la ciudad, el pueblo de Israel. Vamos a ver que Jeremías era un hombre tremendamente conmovido, era un hombre que va a levantar 5 endechas a lo largo de este libro, que están prácticamente divididas por los 5 capítulos que contiene, y vamos a encontrar que Jeremías es un hombre que tiene un tremendo dolor, porque debemos recordar que Jeremías es aquel escritor el cual constantemente estuvo sobre el pueblo de Israel, diciéndole al pueblo: vuélvete a mí, dice Jehová. Es decir, las expresiones encontradas en el libro de Jeremías nos ayudan a entender. Por ejemplo, una de los pasajes que a mí me llama mucho la atención y que vamos a ver repetido a través de diferentes frases está en Jeremías 6, versículo número 8, donde dice el escritor sagrado Jeremías, a través del Espíritu Santo siendo inspirado, Dios hablando al pueblo le dice: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Es decir, en los tiempos de Jeremías, donde está escribiendo esta porción, lo que se conoce como el libro de Jeremías, del profeta, el profeta Jeremías aún está viviendo en los tiempos en el cual el pueblo está viviendo en sus lugares, viviendo en su ciudad, estando en sus propias casas y disfrutando de las benevolencias del Dios Todopoderoso. Pero a lo largo de este libro, ustedes y yo vamos a encontrar que Jeremías está constantemente diciéndole al pueblo: conviértete, arrepiéntete, vuelve a mí, dice Jehová. En este caso dice la escritura: corrígete, Jerusalén. Quiere decir que el pueblo estaba haciendo lo malo. Es una expresión de un profeta que ama a Dios. Y aquí encontramos, queridos muchachos, el corazón del siervo de Dios. Mira, querido hermano, ustedes y yo como siervos de Dios no debemos ser personas que juzguemos y queramos el mal para aquellos que están buscando el mal en sus propias vidas. Ustedes y yo debemos tener de ellos misericordia, ustedes y yo debemos tener amor, ustedes y yo debemos tener compasión por ellos, porque el castigo, si ellos no se arrepienten, será algo terrible. La escritura dice, y lo pone en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sencillamente de esta manera: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La Biblia dice que el Señor a quien ama disciplina. Porque así como un padre disciplina a su hijo, de igual manera cuando Dios nos toma como hijos, debe disciplinarnos si nosotros estamos saliéndonos de los caminos de Dios. Muchas veces en tu ministerio vas a encontrar a personas jóvenes, señoritas, adultos, aún ancianos, a niños
que se están queriendo salir del camino de Dios. Con qué frecuencia y qué facilidad los jóvenes se salen del camino de Dios, pero no son los únicos. La naturaleza nuestra es una naturaleza pecaminosa y lo que buscamos es el mal. Y Pablo mismo dijo: lo que no quiero hacer, eso hago. Y hay una ley en mí, en mis miembros. ¿Sabes qué? Hay una lucha, lo encontramos en el libro de Gálatas. La lucha de la carne que va contra el espíritu, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sabes, querido hermano, la gente va a batallar. Si tú y yo batallamos siendo ministros, siendo llamados por Dios, mira, qué tristeza. Hoy en día tenemos una escasez de hombres y mujeres que sirvan de todo corazón a Dios. Miren, ¿saben qué? A veces lo hacen con todo el corazón, lo hacen tal vez con todo el entusiasmo, la energía, pero no lo hacen de una manera como Dios lo está pidiendo, de una manera en santidad, de una manera en la cual se tenga que pagar un precio. Y muchas veces a nosotros sencillamente, como llamados al ministerio, nos gustan las cosas buenas del ministerio, pero muchos y muy pocos estarán dispuestos a pagar el precio para servir a Dios. Mira, querido joven, querido hermano, querida hermana, si Dios te ha llamado, hay un precio que pagar. Mira, Jeremías está pagando ese precio. Jeremías era aquel hombre que está predicando y predicando y predicando. ¿Y sabes cuántos fueron salvos? ¿Sabes cuántos se convirtieron? En realidad la escritura nos dice que todo el pueblo se alejó de Dios. No quiso escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes qué, querido hermano? Tú y yo no somos mejores que Jeremías. Jeremías tenía un amor en primer lugar por el pueblo. Y vemos a Jeremías entonces hablando, corrígete. Y mira, a veces nosotros somos bien juiciosos en contra de los hermanos y hermanas. Podríamos decir, bueno, si no quiere, pues hay que ya no venga a la iglesia y esto y aquello. Pero ¿sabes qué? Tú y yo debemos tener misericordia de aquellos. Mira, tenemos ejemplos en la Biblia. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Moisés? Un hombre que intercedió por el pueblo, y era un pueblo de dura cerviz, un pueblo idólatra, un pueblo que no buscaba la santidad de Dios, que no conocía a Dios, un pueblo incrédulo. Y Moisés se paraba enfrente de Dios y defendiendo a sus espaldas al pueblo, y Dios le decía: es más, Moisés, quítate de en medio. Y Dios consultaba con Moisés, y Moisés le decía: no, Señor, ten misericordia, acuérdate, ¿qué van a decir de tu nombre? ¿Cómo vas a quedar Y algo que hacía era interceder por un pueblo. Mira, querido hermano, si Dios te concede a ti el tener una iglesia, tú no estás para juzgarlos, tú estás para amarlos. Tú estás para interceder por ellos. Y mira, a veces a lo mejor van a hablar mal de ti mismo. Déjame recordarte que de Moisés, su propia familia habló mal de él. ¿Te acuerdas de Aarón y de María? Hablaron mal de él, del siervo de Dios. Y Moisés, sin embargo, vemos intercediendo por cada uno de ellos. Vemos a un Moisés sirviendo a Dios. ¿Y sabes quién era Moisés? Era un siervo de Dios. Tú y yo somos llamados a servir a Dios. De igual manera, Abraham, allí en el libro de Génesis, capítulo 18, encontramos cómo Abraham está intercediendo por Sodoma. Ahora, ¿quién era Sodoma? ¿Qué era Gomorra? Ciudades completamente pecaminosas. De ahí es donde viene la palabra sodomismo en nuestros días, y eso tiene que ver con el homosexualismo. Y eran ciudades perdidas, eran ciudades que su fama se había extendido por muchos lugares y eran ciudades perdidas. ¿Y qué vemos a Abraham? Señor, si hubiera 50 justos, no, quizás no 50, 45, habrá 30, habrá 20, habrá 10 nada más. Y ¿sabes qué? Él era un hombre que intercedía. Usted y yo, miren, no debemos juzgar al pueblo, usted y yo debemos orar. Ahora, la Biblia sí nos dice que si hay algún hermano que anda desordenadamente, no nos juntemos con él. Y la Biblia dice, nos da especificaciones acerca de un ministro. No les estoy diciendo que nos juntemos con los que llamándose hermanos aún son adúlteros, fornicarios y todo lo que la expresión de la palabra de Dios nos dice. Pero sí nosotros debemos tener compasión. ¿Por qué? Porque a lo mejor de ese muchacho a la cual ahorita nadie da ni un centavo por él, el día de mañana pudiera ser un tremendo predicador, un tremendo hombre de Dios. Y eso va a estribar en lo que tú y yo hagamos como ministros del Señor Jesucristo.
Así es de que Jeremías estaba en esa situación, está escribiendo y está con dolor. Yo me imagino a Jeremías sentado en aquel monte, estando observando ahora la ciudad ya con humo, tal vez, estando quebrantada, tal vez. Jeremías hasta arriba y está recordando lo que está pasando y empieza su descripción en el versículo 1 diciendo cómo ha quedado sola la ciudad populosa. Debemos recordar que Jeremías vive aproximadamente en el año 600. La época de oro del pueblo de Israel había estado, y de hecho a Jeremías al inicio de su ministerio, a través de Josías, de aquel avivamiento que hubo. Ustedes y yo recordamos, de hecho encontramos la historia de Josías ahí. Vamos nosotros a encontrar y vamos a darnos cuenta que Jeremías estuvo en un avivamiento y se acuerda de todo eso y dice, miren cómo me acuerdo cuando la temporada había hecho Dios grandes cosas con aquel rey y todo lo que pasó y todo lo que vivió. Y Jeremías está escribiendo y ahora dice cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones. Se ha vuelto como viuda, una expresión de dolor, de angustia. Cabe mencionar, note esto, en el versículo 1, capítulo 1, vamos a encontrar unos signos de admiración. Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Ahora note el capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo obscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Son expresiones, son endechas, a eso se le conoce como endechas de las cuales vamos a encontrar, vamos a poder observar, vamos a poder ver a lo largo de este libro. En este libro entonces vamos a encontrar ese tipo de endechas. El capítulo número 4 nos los encontramos una vez más en dos ocasiones, versículo 1 y versículo número 2, y lo vamos a encontrar una y otra vez, porque son las endechas en las cuales vamos a ver que el libro de Lamentaciones está escrito. Ahora, continuemos. Este libro refleja el dolor agónico del autor ante la realidad de la deportación y es más bien una endecha de dolor que bajo inspiración divina de Dios le permite ver. No podemos imaginarnos a Dios sin compadecerse de este punto de la historia de Israel. Es decir, Dios está doliente también. El Señor Jesucristo veía a las multitudes y Él tenía compasión porque Él las miraba desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso quiere decir, eso nos habla del corazón del Señor Jesucristo y Él es Dios. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros cometemos maldades, cuando tú y yo como siervos de Dios ofendemos a Dios o nos vamos al mundo, mira querido hermano, yo creo que un siervo de Dios no tiene nada que estar haciendo, jugando videojuegos, viendo cualquier tipo de película de violencia, escuchando cualquier tipo de música. Un siervo de Dios somos llamados a algo diferente, porque si nosotros no aprendemos a santificarnos, ¿cómo vamos a poder enseñarle a la gente la persona de Dios? Mira, tú y yo somos llamados a buscar el rostro de Dios y llevar a la gente cada vez más cerca de Dios. Mira, la iglesia no es un juego. La iglesia es algo, el apóstol Pablo lo describe así, el misterio oculto por las edades. Mira, el siervo de Dios debe ser alguien que debe amar las cosas que Dios ama. El libro de Apocalipsis en sus últimos capítulos dice, bueno, el que es santo, santifíquese todavía. Eso quiere decir, mira, tú eres apartado por Dios, busca la santidad. Ámala, lucha por la santidad, pelea por la santidad. Y ustedes y yo somos llamados a eso. Mira lo que escribió Pablo siendo ya un anciano. Escribe sus últimas 2 epístolas, primera y segunda a Timoteo. Y son epístolas que hablan acerca de la administración de la iglesia. Son epístolas de las cuales encontramos que Pablo está instruyendo a un joven predicador, aproximadamente unos 40 años tenía Timoteo.
Y Pablo está exhortando y le está diciendo, mira, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, amor, fe, pureza. Mira, te exhorto delante de Dios y de sus santos ángeles, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su gloria. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira, ustedes y yo, queridos hermanos, debemos ser celosos en las cosas correctas de Dios, porque nosotros tenemos el poder de hacer que el corazón de Dios se duela. El corazón de Dios está dolido cuando el pueblo está haciendo lo malo. Mira, te voy a dar una expresión en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Dice la Escritura en el versículo número 5 del capítulo 6 de Génesis, donde los hombres ahora se están multiplicando y se unen las dos simientes, que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el más. Es decir, estaban haciendo lo que querían. Y luego dice el versículo 6, nota esto: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Nota, aquí Dios está, y ahora ¿de qué habla? De su creación. Y dice el versículo número 1 que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Es decir, ahí vemos un yugo desigual, algo diferente, algo que a Dios le dolía. Y en ese aspecto estricto vamos a ver, querido hermano, que a Dios en el versículo 6 dice que le dolió en su corazón. Es decir, el ser humano tiene la capacidad de hacer que el corazón de Dios le sea dolido. En el libro de las Lamentaciones vamos a encontrar no tan solamente un pueblo que está sufriendo, sino al Dios Todopoderoso que está sufriendo juntamente con su pueblo. Él los había diseñado al pueblo de Israel para hacer su especial tesoro, mas ahora está haciendo su dolor especial. Mira, ustedes y yo, como llamados, como siervos de Dios, debemos tener mucho cuidado con las cosas que hacemos, guardar nuestro testimonio, nuestra pureza, lo que miran nuestros ojos. Mira, a veces hay muchos jóvenes que quieren servir, pero andan coqueteando con el mundo. Es decir, se andan bien desvelados porque vieron una película donde hay tanta violencia, donde hay tanta inmoralidad, y ya no se dan ni siquiera cuenta porque están tan acostumbrados a ellos que cualquier escena ahora les es muy normal, porque el diablo es astuto. Los jóvenes se pasan en videojuegos y aún llamados al ministerio en videojuegos, y son las 10, 11, 12, 1 de la noche y los vemos ahí. ¿Dónde está su tiempo devocional? ¿Tú crees que van a orar después de estar viendo esos videojuegos? Su oración es ahora tan superficial, porque oran sí, pero no pasan de orar ni más de 1 hora, porque no saben orar. No saben buscar el secreto de Dios, no saben buscar la presencia de un Dios todopoderoso. Y ¿sabes qué? Eso es lo que estamos viviendo. Y se levantan muchos predicadores y se levantan muchas obras, pero ¿sabes qué? Me temo que no estamos haciendo lo correcto. Ustedes y yo, queridos hermanos, hermanas, debemos buscar la santidad. Ahora, no significa que no vamos a dejar de pecar. Significa, sí, yo voy a seguir, tal vez porque no voy a llegar a la perfección hasta que esto corruptible se vista de incorruptible, hasta que venga y esté yo en la Sion celestial, hasta que yo esté allá en la gloria y venga yo a recibir un cuerpo glorificado. Mientras tanto aquí, miserable de mí, dijo el apóstol Pablo. Pero ¿sabes qué? Ustedes y yo sí debemos buscar y debemos tener celo. Mira, muchas veces nos gusta ver predicadores que son muy afamados tal vez, o muy conocidos, y decimos, no, pues sí, es tremendo predicador, pero ¿sabes qué? Todos ellos han pagado un precio.
Mira, no te digo a ti que tú y yo vamos a ser predicadores muy elocuentes tal vez, pero en lo que nos corresponda debemos ser personas que amemos a Dios y eso marcará la diferencia. Mira, amar a Dios hoy en día la confusión. Un muchacho me dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante en la Biblia? Y él estaba con que no, pues ganar almas y ganar almas y ganar almas, porque el mandamiento que Dios nos dejó es por tanto ir y hacer discípulos a las naciones. Le dijo, te voy a contestar con la Biblia. ¿Sabes cuál es el mandamiento más importante de la Biblia? La Biblia misma lo nos dice, y al Señor le hicieron esa pregunta. Y el Señor contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo se cumple en ello. Ahora, cuando yo amo a Dios, yo voy a ganar almas. Cuando yo amo a Dios, yo voy a ser fiel a mi esposa. Cuando yo amo a Dios, yo voy a ser un buen hijo, un buen padre, un buen empleador, un buen empleado. Voy a ser un buen ministro. Voy a buscar las cosas que a Dios le gustan. Pero ¿sabes qué? Muchas veces me temo que no estamos guardando ese mandamiento. Mira, está bien y es importante y necesario ganar almas, pero eso no es el todo. Lo primero es ama a Dios, conoce a Dios. Mira, ¿cómo vas a amar a Dios si no lo conoces? Si no pasas tiempo con Dios. Yo les pregunto a ustedes jóvenes y especialmente a ustedes llamados al ministerio, ¿cuánto oran? ¿Cuánto leen su Biblia? Mira, está bien para la iglesia que lea 3 capítulos diarios y que todo un año lea la Biblia y darles un reconocimiento y ya, qué bueno, son los hermanos. Pero sabes que ellos no son llamados a predicar, no son llamados a estar aquí detrás de o enfrente de algunos niños a dar una clase. Pero tú y yo sí lo estamos. Y no es normal que tú leas 5 capítulos y te conformes. Y estés contento y estés tranquilo de esa manera, pensando que ya estás sirviendo a Dios. ¿Y del demás tiempo qué? Mira, cada día tiene 24 horas. Y si ponemos 8 horas que tú duermes y descansas, y luego otras 8 horas en las cuales tú trabajas y ejerces todas tus actividades, ¿qué haces con el resto de tiempo? ¿Qué haces con las siguientes 8 horas? Mira, me temo que muchos de nosotros estamos desperdiciando el tiempo y no estamos siendo sabios en la utilización de nuestro tiempo. Y el apóstol Pablo lo escribe en Efesios capítulo 5, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es el contexto? El contexto es, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y mira, hermano, tú y yo que somos llamados al ministerio, debemos aprovechar bien el tiempo. A veces se escucha, no, pues es que vamos a orar más de una hora. No, pues sí es un montón. Y yo te pregunto algo, ¿cuánto dura tu peliculita? ¿Cuánto duran tus series, tus videitos que te ves? A veces, mira, te la pasas ahí en tanto y tanto y tanto. Y ¿sabes qué? Servir a Dios no nada más es estar trabajando aquí, no nada más es estar involucrado, no, sino servir a Dios verdaderamente es, ok, voy a trabajar, hoy tengo una jornada, todo el día voy a estar en la iglesia y voy a estar trabajando, a lo mejor estoy de tiempo completo, ok, tengo esas 8 horas para trabajar, pero ¿sabes qué? Eso no va a sustituir de ninguna manera mi vida devocional con Dios. Eso no va a sustituir que yo trabajé y no oré. Estuve sirviendo, ministrando al Señor, pero no oraste, no leíste la Biblia. Mire cuántos cristianos y aún llamados o aún hasta pastores el día domingo se conforman solamente con la predicación, con los servicios de la iglesia y no tienen un devocional con Dios ese mismo día domingo. Es el día del Señor, pero ya prediqué 2 veces, ya prediqué 3 veces, ya serví al Señor, ya barrí el piso, ya limpié las bancas, ya hice todo eso con el mobiliario, hice un montón de cosas y yo digo, ¿eso es realmente estar en la presencia de Dios? No, hermano, tú y yo debemos buscar hacer lo que a Dios le corresponde de una manera que a Dios le agrade. Porque si no vamos a traer dolor al corazón de Dios. Dios estaba dolido viendo lo que estaba sucediendo ante su pueblo, la niña de sus ojos, una expresión tan hermosa. Pero ¿sabes qué? Aquí Dios está viendo. Y en medio de todo eso, Dios siempre deja un remanente. ¿Sabes quién más estaba allí? Se nos habla de 3 varones, de 4 en sí. ¿Te acuerdas de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. Esos 4 muchachos fueron llevados en la deportación,
eran príncipes y fueron llevados de Jerusalén a Babilonia. Y aunque estaban en una tierra extraña, con leyes distintas, con patrones distintos, con cosas distintas, ellos se mantuvieron siempre en sus convicciones cercanos al Señor. Mira, usted y yo debemos buscar hacer eso para no hacer doler el corazón de Dios. Mira, vamos a ver el nombre del libro y vamos a continuar. En los escritos masoretas aparece el nombre, se titula ¿Cómo? Porque es la primera frase del primer versículo y capítulo del libro. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Es el nombre que aparece por la primera palabra con que empieza el libro. En la Septuaginta aparece con el nombre de Lamentaciones, debido a que el libro está compuesto por 5 lamentaciones o endechas fúnebres que nacen a raíz de la deportación del pueblo a Babilonia. Es decir, esto es algo y una de las fiestas solemnes que se llevan a cabo para el pueblo de Israel. Este libro es leído. Es una conmemoración de cómo ellos sufrieron esa deportación. Ahora, vamos a ver algunas partes. Punto número 2, el contenido del libro. El libro de Lamentaciones es un libro que contiene 5 endechas fúnebres, lo mencionado antes. Matthew Henry, un comentarista, dice: está escrito en forma acróstica. No sé si ustedes tengan la posibilidad de tener una Biblia en el idioma original, es decir, en hebreo, en arameo en sus porciones y en el griego. Yo tengo una de ellas y a veces me sirve para poder entender un poco más esto. Pero cuando tú abres una Biblia o el Antiguo Testamento y lo abres en el idioma original, algo que te vas a dar cuenta es que va a iniciar cada uno de los párrafos, va a iniciar con una letra distinta del alfabeto en el hebreo. Nota esto. El capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 5 contienen 22 versículos. La razón es porque el alfabeto en el hebreo contiene 22 letras. Aleph, Bet, Gad. De hecho, donde las tenemos, mira, te la voy a mostrar. En el libro de los Salmos, en el capítulo 19, que es el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, las vamos a encontrar. Mira, ve al Salmo 119, capítulo 119, arriba del versículo 1 dice Aleph, luego Bet en el versículo 9, en el 17 es Gimel, porque este Salmo también está siendo escrito de una manera acróstica y todas las 8 porciones de cada sección están siendo escritas con Aleph. Todas, Aleph, 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 8 veces. Luego con Bet la siguiente es 8 y nota que está dividido en porciones de 8. 8, 16, 24 y si te sabes la tabla del 8, mira 32, 40, 48, 56, 64 y así hasta llegar hasta la última letra que es la letra Tau. Y vamos a encontrar estos 76 versículos porque hay 22 letras que tenemos ahí. Hay algunas Biblias que inclusive lo tienen, ahí viene dibujada la letra en cada uno. Bueno, el libro de las Lamentaciones está escrito de esa manera acróstica. Ahora, ¿qué pasa con el capítulo número 3? El capítulo número 3 nos vamos a dar cuenta que tiene 66 versículos. ¿Por qué los otros tienen 22 y este 66? Bueno, la razón es porque el centro del mensaje para este tiempo y para ese libro está centrado en el capítulo número 3. Si tú y yo hacemos las divisiones de 66 entre 3, nos vamos a dar cuenta que son 3 secciones de 22. 3 secciones, porque los primeros 3 versículos del capítulo 3 inician con la letra Aleph. Luego del 4 al 6 con la letra Bet. Luego así hasta Gimel y todos hasta la letra Tau. Y encontramos todo eso en el libro de las Lamentaciones. Es una manera de escritura muy, muy difícil, muy, muy elocuente.
Jeremías era una persona conocedora, una persona que no nada más está reflejando el dolor, sino aparte está siendo inspirado y mira, él le pone una manera de escritura muy hermosa para dejar una obra de arte en el libro de las Lamentaciones. Es tremendo, es tremendo. En su manera, su contenido. El libro de las Lamentaciones entonces está compuesto por 5 capítulos no carente de título cada uno. Por ejemplo, el capítulo 1 habla del dolor experimentado del pueblo por el cautiverio babilónico. Capítulo 2, el diseño de Dios efectuado a través del cautiverio babilónico. Capítulo 3, el discurso del siervo expresado a causa del cautiverio babilónico. Número 4, la destrucción evidente del pueblo a causa del cautiverio babilónico. Y número 5, la dependencia del pueblo en Dios en medio del cautiverio babilónico. Vamos a ver algunos datos importantes. Déjenme ver qué hora es. Sí, muy bien, vamos bien en tiempo. El escritor humano, la tradición, acabo de mencionarles, la tradición, adjudica la autoría a Jeremías. Críticos modernos atentan contra la paternidad literaria, argumentando que no hay evidencias internas que Jeremías sea el autor. Para decir tal afirmación, emplean el argumento de inconsistencias en el estilo con que fue escrito la profecía, con el estilo en que está escrito el libro de Lamentaciones. Sin embargo, hay evidencias internas que efectivamente apuntan a Jeremías como el autor. Número 1, el lenguaje claro y descriptivo con lo que está escrito en el libro exige un testigo ocular, es decir, alguien presente de los hechos sobre esta lamentación, no solo de lo que ocurre, sino de que la advertencia no se acató, es decir, alguien que les había predicado y que ahora está diciendo, miren, porque ustedes pecaron. Acabamos de leer el capítulo número 1. Y en el capítulo, de hecho lo vamos a encontrar en prácticamente el libro. Y dice, por ejemplo, en el versículo 5 en medio, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. ¿Por qué vino el cautiverio? Por el pecado del pueblo, por el pecado constante que el pueblo estuvo haciendo. Y esa es una repetición constante que vamos a ver en este libro. Eso quiere decir que el escritor, tuvo que haber estado allí para poder describir cómo está descrito el libro de las Lamentaciones, de una manera en la cual solo alguien que presenció eso pudo haber descrito. Nadie más. Jeremías lo hizo. Punto 2, algunas de las porciones del contenido de Lamentaciones son muy similares a expresiones hechas por el profeta Jeremías. Ahorita las vamos a ver, pero también debo decir algo importante. Debes recordar, este libro está escrito de una manera acróstica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la manera de escritura es diferente, es distinta. No está siendo escrito como escribió el libro de Jeremías, está siendo escrito en una manera en la cual es completamente distinta, es un lenguaje distinto, es una poesía lo que tenemos aquí, es una obra de arte, yo puedo decirles. Y Jeremías, obviamente, a comparación a su libro, vamos a encontrar una manera diferente, pero no quiere decir que no haya sido Jeremías. Nota, por favor, algunas expresiones. Vean el capítulo, vamos a Lamentaciones, capítulo 1, versículo 15, dice: el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mí compañía para quebrantar a mis jóvenes, como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Ahora vamos a Jeremías capítulo número 8, por favor, en el versículo número 21. Noten esto: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Es decir, muy similar. Nota, por favor, el capítulo número 1 de Lamentaciones y el versículo 6, la segunda parte. Dice: sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Ahora vean lo que dice en Jeremías 9:1:
Oh, si mi cabeza se hiciese en aguas, mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Y vean el versículo 18 de ese capítulo, la segunda parte. Deshágame nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas. Es decir, aquí encontramos algo muy, muy parecido. Creo que leí otro versículo hace un rato, pero leo el versículo 16, 1:16, donde dice: por esta causa lloró mis ojos fluyen aguas, porque se aleja de mí el Consolador, que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Es decir, habla del llanto, del sufrimiento. Vean Lamentaciones 1:2. Dice: amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas, no tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Ahora, por favor, Jeremías 30, versículo número 14. Eso es para poder demostrar la similitud en los escritos. 30, versículo 14. Dice: todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel a causa de la multitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Note qué similaridad. Ahora vean por favor el capítulo 4, versículo número 21. 4:21, por favor. Dice así la escritura: gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Ahora nota el capítulo 49 de Jeremías, versículo número 12. Capítulo 49 de Jeremías, versículo número 12. Dice así la escritura: porque así ha dicho Jehová, he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz, beberán ciertamente, y serás tú absuelto del todo. No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Y mira, referente a Edom, es la profecía a Edom. Estamos en el capítulo 49, ve arriba del versículo 7, habla de Edom y nos habla vez tras vez. El versículo clave de este libro lo tenemos en el pasaje o en el capítulo número 3, en el versículo número 22. Es difícil poder comprender todo el contexto de lo que está hablando. Es uno de los versículos que mucho o muy a menudo se puede sacar de su contexto. Yo acabo de predicar, tengo estas ideas muy frescas porque acabo de predicar este domingo sobre este pasaje. Y les decía a los hermanos de la iglesia y les explicaba el contexto, cómo Jeremías está desde su inicio, cuando escribe el libro de Jeremías, él habla y les reprende y les dice: vamos, hagan las cosas bien, busquen a Dios, vuélvanse a Dios, corrígete Jerusalén, y una y otra vez. Y ellos no hicieron caso a la voz de sus profetas, a la voz de un profeta de Dios, y sin en cambio ellos son llevados en cautiverio. La profecía ahora es cumplida. De hecho, es a Jeremías quien Dios le da la profecía de las 70 semanas, de los 70 años de cautiverio, perdón. El mismo Daniel lo expresa en el libro que lleva su propio nombre, el profeta Daniel, en el capítulo número 9. Dice la palabra de Dios lo siguiente, versículo 1: en el año primero de Darío, rey de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Ahora ya están otro reino, el de los caldeos, y el de los medos, medo persa, y vienen sobre los caldeos, es Babilonia, los caldeos. Segundo versículo: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros. Habla de la palabra de Dios, el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es decir, Jeremías vio toda esta perspectiva, y ahora Jeremías está endechando, está con llanto, con dolor, y está viendo una ciudad completamente quebrantada. Está viendo cómo él vio cómo los jóvenes eran llevados a Babilonia. Él está observando cómo nos narra en el capítulo, por ejemplo, mira el número 5, dice en el capítulo 4, Lamentaciones
4, versículo 10. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Eso quiere decir, mira, la condición era terrible. Y Jeremías está escribiendo y está narrando y nota por favor lo que dice en el versículo, hay mucho, todo el libro es impresionante, capítulo 1, versículo 18, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé, oíd ahora pueblos todos y ved mi dolor, mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Lo vio Jeremías, vio cómo se iban los jóvenes, la alegría del pueblo, el entusiasmo, la fuerza del pueblo se estaba yendo. Y vamos a ver una y otra vez en el versículo 5 del capítulo 2, vemos cómo ellos se quedan sin sus casas, sin sus lugares donde poder quedar. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Imagínense todo lo que está viendo. Vean el capítulo 3, versículo 6. Me dejó en obscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó, está hablando de Dios al pueblo, me cercó por todos lados. No puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé. ¿Te acuerdas quién dijo? Clama a mí y yo te responderé. Jeremías. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Mira esto, fue para mí como oso que acecha, como oso que acecha. Y dice la escritura ahí, como león en escondrijos, torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, entesó su arco. Eso quiere decir que agarró la flecha, la saeta, y dice que entesó su arco, es decir, lo puso listo, entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Y mire, usted y yo fallamos, pero Dios nunca falla en donde Él quiere llevar la saeta. Y mira, querido hermano, aquí vamos a ver el dolor, el sufrimiento, pero en medio de ese sufrimiento, vean, me llama la atención versículo 19, capítulo 3. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo de la hiez. Versículo 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Es decir, en medio del dolor que está viendo, Jeremías dice, mira, yo debo ver algo más. En esto recapacitaré. Y él expresa el versículo clave de este libro, que es el versículo 22, donde dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Ahora, yo te digo algo, ¿el pueblo había sido consumido? Habían sido llevados en cautiverio. Las mujeres embarazadas, dice la escritura en este libro, que les habían abierto el vientre, sacado a los bebés y azotado, matado. Una descripción cruel del imperio babilónico. Una tipología de lo que el mundo hace. Pero ¿sabes qué? Jeremías no nada más vio la aflicción, sino él vio la misericordia de Dios en medio de las pruebas. Dice, por eso yo voy a recapacitar. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Él expresa y dice, mira, a pesar de cómo estamos, la misericordia de Dios es grande. Y luego 25 dice, 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Y luego añade esto, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y así escribe Jeremías. El libro de las Lamentaciones debe ser un libro que nos haga meditar en nuestros caminos y ver lo que estamos haciendo en contra de nuestro Dios y meditar, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Si tú siembras cosas de tu carne, no esperes cosechar cosas espirituales. Busca hacer la voluntad de Dios, busca guardarte en integridad y Dios te dé entendimiento y gracia para llevar a cabo lo que Él quiere hacer a través de ti. Jóvenes, hermanos y hermanas, ustedes y yo tenemos un compromiso con Dios. Y ese compromiso va más allá de nosotros. Tiene que ver con Dios.
Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a ver, Señor, en medio de las dificultades, como Jeremías, Señor, observó tu bondad, tu grandeza, tu firmeza. Danos sabiduría, te lo ruego. Bendice, Señor, este instituto bíblico y bendice esta iglesia, los alumnos. También te ruego por la Iglesia Bautista de Gracia, los proyectos y todo, Señor, allá. En tus manos estamos en Cristo Jesús.